Hola, buenas tardes, Miriam Espinosa, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, dentro de lo que significa la pandemia. Así es, estamos todos viviendo estos tiempos complejos y juntas queremos evocar a través de tu relato tiempos complejos también, críticos, pero fructíferos. ¿Ah? Era nuestra juventud, estaba el país en transición y quiero que conversemos acerca de la única obra de teatro que el gran fotógrafo Jorge Brandmeier fotografió, pero porque estaban en gira en Santiago. Sí, Él tomó 120 obras diferentes desde el año 83 al 92 y una de esas fue Un extraño ser con alas. maravillosa. Maravillosa obra, ¿cierto? Que se dio en el Parque Forestal, en una especie de teatro callejero, pero no tanto, porque igual estaba bajo una carpa frente al Museo Nacional de Bellas Artes. Y era segunda vez que venía el grupo de investigación teatral, ¿cierto? El CITE de Valparaíso, eh, porque esta obra fue en verdad una gran, tuvo un atractivo con el público extraordinario. Y Juan Edmundo González, sabemos que él ya el año 83 también ya montó una primera obra con autoría desde un relato de Gabriel García Márquez, que era basado en la triste historia de la Cándida Herendira y otros Sí, cuentos. sí, me acuerdo. Preciosa. ¿Cierto? Con la Janina Talone. Y él ya venía de hacer teatro callejero con Andrés Pérez y muchas otras actividades. Hizo tríptico, que también está fotografiado por Brad Mayer. Entonces, esta obra que llegó a Santiago el 90, pero probablemente la montaron en el 89, con un grupo que era este grupo de investigación teatral de Valparaíso, Compañía de Investigación Teatral de Valparaíso, CITER, que también CITER forma una palabra. Entonces, cuéntanos cómo fue que Juan Edmundo migró a Valparaíso para dirigirlas a ustedes, dirigirles en esta obra, quién la eligió, quién la propuso. Es un cuento, por tanto, hubo que hacer una adaptación teatral, quizás hubo un trabajo colectivo ahí, y claramente, cierto, es interesante porque junto con la dirección de Juan Edmundo está el vestuario de Chino González y me imagino que también la escenografía. Entonces son grandes creadores que se encuentran con los grandes creadores y creadoras de el CITE y producen esta obra, ¿no? Que aquí podemos verla nuevamente y que él estuve viendo y él relata que es una obra que busca rescatar la intensidad, la magia y las emociones que se viven en las ferias de variedades de pueblo. Entonces él se ubica en un pueblo y también la historia habla de un puerto, ¿no? Un puerto que fue esplendoroso, está en decadencia y están llegando Mm. nada más que buques de contrabandistas. Entonces veo que él buscó encontrarse con un Valparaíso que evoca ahí y que también convoca lo popular a través de la Feria de Variedades, que es un poco la estética que yo persigo a través de las fotografías. Miriam, expláyate, cuéntanos, relátanos. Este es un relato de actriz. Juan Edmundo fue muy visionario porque lo que él plasmó en ese tiempo, hoy día lo vemos en Valparaíso, ¿no? En ese tiempo, cierto, venían otro tipo de tráfico, pero habían traficantes y ahora el mar no los trae, vienen por otros lados. Pero bueno, eh, te cuento que el encuentro con Juan Edmundo fue a raíz de que nosotras éramos un grupo de mujeres que hacíamos teatro en Valparaíso, pero hacíamos teatro político y panfletario en tiempo de dictadura. Entonces, el 88, cuando gana el plebiscito, el no, decidimos, creímos que venía la democracia maravillosa y decidimos buscar nuevos lenguajes para expresar lo que nosotros sentíamos, pero desde otros lenguajes. Hicimos una reunión y
Una de las compañeras del grupo dijo que conocía a un director maravilloso que estaba en Santiago, que se llamaba Juan Edmundo González, nos habló más o menos sobre la obra, nos relató un poco la obra que había visto, y entonces vimos cómo lo podíamos traer. Juntamos una cantidad de dinero, le ofrecimos, le dijimos, anda a buscarlo, dile que le ofrecemos alojamiento, alimentación, y 100.000 pesos, yo creo que de ahora, mensuales, porque venía por 3 meses. Entonces él le dijo, ella llegó muy contenta porque había aceptado, pero primero tenía que conocernos. Así que vino a una reunión, conversamos, nos conoció, nos dio las gracias, dijo que en enero, febrero y marzo los directores y actores no teníamos pega, por lo tanto agradecía la invitación, además desde ese punto de vista. Y ahí empezamos. Yo creo que se vino el 2 de enero porque estábamos todos muy, muy ansiosos de empezar con Juan Edmundo a trabajar. Él era un hombre muy, muy disciplinado, muy exigente, demasiado creativo, por lo tanto uno aceptaba lo que él dijera. Y además iba inmediatamente entregándonos una metodología que no conocíamos. Bueno, entonces desde ahí se da cuenta, hace unos ejercicios, se da cuenta hasta dónde podíamos llegar nosotras y nosotros, podría decir nosotros más adelante, y, y bueno, y entonces nos nivela, hace una nivelación. En primer lugar, trabajábamos al comienzo 1 hora de voz, 1 hora de movimiento, o sea, era una hora de movimiento, y luego integraba voz y movimiento para empezar a trabajar desde ahí su metodología, que es un trabajo de inducción hacia los personajes, pero que en ese momento nosotros no lo sabíamos, solamente nos iba indicando diferentes ejercicios. Después Entonces, de eso, en el fondo había como un apresto, un training, ¿cierto? eso fue. Pero luego, ¿en qué momento aparece el extraño ser con alas? Ahora te lo cuento. Claro, desde ahí, entonces viene bueno, ¿y qué vamos a hacer? Empezamos, y nos da la otra parte de esta metodología, ¿cierto? Media hora de movimiento, media hora de voz, media hora integrado con inducción, más la búsqueda de textos que nosotros debíamos, nosotros, debíamos buscar y llevar en cada ensayo, para cada ensayo. Los ensayos se repetían exactamente igual con esta voz moderna, ya que ya te conté, eso se repetía en cada ensayo, que empezábamos a las 9:30 de la mañana, con una pausa de 1:30 a 2:30, y seguíamos de 2:30 a 6:30. A veces nos quedábamos más porque seguíamos, bueno, al final prácticamente vivíamos en el teatro, porque cuando ya teníamos que armar todo, ¿no? Y entonces nosotros íbamos llevando estos encargos de textos, de sugerencias de obra, los exponíamos, y entre todos, yo por primera vez vi, aparte del teatro que tenía en dictadura, que era muy diferente, vi esta transversalidad y colaboración entre todos, todas y todes, y el director uno más. No, él no era el que decidía, o sea, él era muy fuerte, su personalidad era súper fuerte, pero no decidía él si el grupo no aceptaba. Entonces, íbamos armando, decidiendo qué obra, y se fue acotando la cantidad de obras, y ahí, desde ahí, de esa acotación de obras, llegamos al texto de García Márquez, que es un señor muy viejo con alas enormes. Y entonces empezamos a trabajar y a adaptar ese texto. ¿Y cuál fue la vertiente de la adaptación? Porque él también en la Cándida Heréndira, obviamente que hizo con la Yanina y el grupo, había una postura también, ¿cierto? Son textos que al final son abiertos, son materiales de trabajo. En este caso, se parece un poco al hombre, ¿cómo se llama? Al hombre señor tan bello, al náufrago bello, ¿no? Ah, el hombre... ¿Cierto?
que en definitiva el ahogado El ahogado más bello del mundo. Sí, es precioso, sí, lo leímos, lo hicimos, estuvo dentro de todas nuestras posibilidades. Claro, porque es eso que aparece, desciende sobre un pueblo, un ser extraño, diferente, al cual hay que buscarle un significado, descubrir quién es y si es humano o es mágico o es que viene realmente a remecer en el pueblo. Entonces, ¿qué remeció este extraño ser con alas? Bueno, el extraño ser con alas, siguiendo la metodología, nosotros empezamos a buscar, él nos dice que empecemos a mostrar para los personajes, para seleccionar los personajes. Y bueno, cada uno fue mostrando sus personajes, los personajes que estaban en el texto. Y luego, después de haber seleccionado de la misma manera que el anterior, entre todos colectivamente se seleccionaban los personajes, él solamente se opuso a un personaje, pero luego aceptó. Entonces, después de esta selección de personajes, nosotros eso lo trabajamos desde el texto y desde las características de los personajes. Pero los personajes de la feria de entretenciones los salimos a buscar a la calle. Nos dijo dos cosas. Primero, que buscáramos dentro de nuestros recuerdos personajes que nos hubiesen conmovido. Y salir a la calle a buscar otro personaje. Y ahí íbamos como compañía, grupos de la compañía, siempre iba con nosotros Juan Edmundo a los lugares. Hoy día estuve revisando fotos y me encontré con una foto muy linda, en blanco y negro, que está en el Cerro Santo Domingo, en el puerto, la calle del Ministro se llama. Ahí está la foto, ubicada en un balcón como de segundo piso con todo el elenco y con Juan Edmundo. Bueno, y ahí nosotros fuimos construyendo esos personajes que encontramos y los adaptamos para los personajes de la serie. Entonces recién, cuando empezamos a habitar esos personajes de pueblo, de la feria, de lo entretenido, de lo terrible, de lo fuerte, valoramos mucho más a los personajes protagónicos del texto. Yo te puedo hablar lo que era para mí el extraño ser. Este ser que, como tú dices, exactamente vino a remecer a una ciudad dormida como Valparaíso en ese momento, vino a remecer en nuestras conciencias, en nuestras posturas, y para mí él era un Allende sacrificado. Oh, mira, aquí yo muestro la foto de Jorge Brandmeier, y ahí tenemos al personaje del extraño ser, y ahí están sus alas, ¿cierto? No, ese no es. ¿No? ¿No es ese? No, él es el señor presidente. Ah, él es el señor presidente. Yo siempre me lo imaginé como el señor de las alas. Ya. Mira, te puedo mostrar en este minutito si quieres te muestro, tengo unas fotos como para compartirlas. Por favor. En pantalla, ¿ya? Ya. A ver, ¿dónde está? Aquí está el extraño ser con alas, que está apareciendo desde el cielo o el mar. Todo se movía, atrás está la escenografía, ¿te fijas? Hay otra foto. La escenografía realizada por Chino González, que en ese tiempo sigue siendo, digamos, un gran creador y estaba... ¿Ya? Extraordinario. Mira, ya esto es lo último. Ese es el vestuario, o sea, tengo más, te las voy a mandar, pero este es el vestuario del extraño ser. No tenía alas. Ah, no este señor presidente sí las tiene, entonces curioso. Fíjate qué maravilloso, porque tú descubriste algo que a lo mejor estaba y nosotros no nos dábamos cuenta. Bueno, entonces para nosotros eso significó, ¿cierto? Un pueblo que estaba presente, que quería cambiar, que quería bailar, pero también otra parte de ese pueblo que mata al hombre muy viejo con alas enormes. Claro. Hay a ese ser crimen, extraño. ¿No? Hay un crimen del pueblo a ese ser que parecía que iba digamos, a afectar
un pasado, una historia de poder asentado, y por tanto no se le permite que arme ese cambio, esa transformación, esa revolución con su presencia. Y entonces tú dices que lo asociaron a la figura de Allende. Sí, sí, por lo menos yo, y lo asocié de inmediato cuando empecé a comprender el personaje, puesto que lo hice. Entonces, empezamos a dialogar con Juan el Mundo y con los actores y actrices y llegamos a esa conclusión, pero no trabajábamos con la imagen de Allende, trabajábamos con el texto y la Ya. comprensión de lo que había sucedido. ¿Y cuáles fueron los personajes que tú elaboraste y construiste? Porque aquí te vemos en el personaje, ¿cierto? Esa eres tú, el La personaje mujer de los globos. de la feria, la mujer de los globos, que es una mujer Sí. icónica. También hay porcelanas, hay figuras hechas en Tomé, por ejemplo, con una mujer de globos, que es una mujer popular, que vende en la calle, ¿no? Es una Sí, vendedora callejera. ese era mi segundo personaje, la mujer de los globos, y bueno, me hacía globos, los inflábamos, le poníamos un palito porque no existían los conelios en ese momento, el ramillete de globos, lo construí también en búsqueda en la calle, más que el recuerdo de personajes, porque los personajes que yo recordaba eran muy oscuros, entonces para mí no funcionaba, no funcionaban los otros, pero sí esta mujer ingenua que vendía globos, globos de colores, entonces era ingenua, era romántica, era una mujer de colores y que vendía. O sea, para mí era un personaje secundario con una vida de comparsa. Uh-huh. Y que Ese personaje. traía lo festivo, pero también era un trabajo de una mujer que era su sustento vendiendo ilusiones, un poco la mujer del circo, pero la mujer de globos, ¿no? Exactamente. Y el segundo personaje o el primero que hiciste, ¿cuál era? El extraño ser con alas. Eras tú propiamente el extraño ser. Ahí hay un transvestismo, ¿no? Cuéntanos cómo ocurrió eso, cómo te quedaste tú con ese personaje, que seguramente lo probaron más miembros digamos, del Sí, sí. colectivo. Sí, hombres y mujeres, sí. Claro. Mira, yo te quiero contar una pequeña anécdota que a mí me sucedió con ese personaje. Yo el personaje lo amé desde el comienzo. Para mí era mi personaje y empecé a prepararlo antes que Juan el Mundo nos llamara con los personajes que queríamos hacer. Lo preparaba y estaba en mi casa, me hice un vestuario con sábanas, rompí sábanas, me hice un vestuario con una media, me corté el pelo, me puse la media y me sacaba los pelitos para afuera como me maquillaba. Mis hijos ahí me ayudaban, para ellos era un juego, eran chiquitos. Yo creo que deben haber tenido 7, 8 años, una cosa así. Y sí, más o menos. Y yo feliz, cocinaba, servía todo, vestía de extraño ser, ellos acostumbradísimos a todas las locuras de la mamá. Y un día golpean la puerta del departamento, vivía en un departamento. Abro la puerta y un hombre me mira y sale arrancando. Y yo quedé tan sorprendida y le digo a mi hijo, ¿por qué sería así? Y me quedan mirando y se ponen a reír, mamá, porque eres el extraño ser con alas, me dice. O Entonces, sea, tú fusionaste la realidad con el imaginario, ¿no? Ficción, realidad, para ti se transformó en una cosa. ¿Eh? claro, y yo creo que de la misma manera lo hacíamos todas y todos, porque estábamos tan comprometidos con los personajes que nos habían asignado, bueno, y costó que me lo dieran porque habían hombres con otras características corporales, como para hacer otras cosas. Entonces, Juan Edmundo, esa fue la única vez que él se negó a un personaje. Pero todo el colectivo votó porque yo debía ser el personaje. Después yo le pregunté a Juan Edmundo, porque como tú sabes, ya tuvimos una relación de amistad fuerte. Entonces le pregunté, dime por qué no querías que yo lo hiciera, pero dime la verdad. Porque si no, si yo creo que es lo que tú dices, yo no lo voy a hacer. Me dijo, porque quiero exigirle acrobacias y tú no las haces. Ya le dije, pero prueba. Ya, y me probó. Y yo lloraba, cuando hacía las acrobacias lloraba, pero ahí las hacía llorando de miedo, pero las hice así que pasé la prueba.
Lo quería mucho el personaje. ¿Y cómo te preparaste para las acrobacias? Un compañero que era actor y profesor de educación física me fue preparando, además que todos, cuando me tiraban o me levantaban arriba, yo tenía que saltar, me decían, no te vamos a dejar caer. Todos me decían, tranquila, no te vamos a dejar caer, no te vas a caer. Y me daba, ese colectivo que teníamos era así confiable 100%. O sea que en el fondo el grupo como el gran soporte fue lo que soportó la posibilidad de tu personaje en riesgo, porque te pusiste en riesgo físico, ¿cierto? Sí, Pero el colectivo era el gran sustento. Eso es muy metafórico también, porque la materialidad de la escena habla y propone también una poética, digamos, que seguramente se transmitía hacia los espectadores y entre claro. ustedes. ¿Mm? Claro, incluso nosotros todas hacíamos los pasacalles y lo que hacíamos en la sala lo hacíamos en la calle. La primera vez que estábamos en la Plaza Victoria, yo dije, aquí me mato porque me van a tirar al cemento. Pero sabía que no, que ya no, porque estaba súper probado todo. Si saltaba por el aire caía a otro lado. Pero bueno, oye, yo no tenía tampoco años, ¿ah? Porque el año 88 empezamos con el trabajo y estrenamos el 89, el 88. A ver, yo nací del 70 al 80, no, perdón, del 50 al 80 van 40. Al Van 88, 48 años 32 tenía. años. No, 38. A 38 más uno, porque el 49. O sea, Claro, tenía casi 40 años. casi 40 años, Exacto, fíjate. sí, para hacer Y, pero es que el actor y la actriz está preparado con su cuerpo siempre, si es que sigue, no, yo nunca he parado de actuar. Ahora sí llevo varios años sin actuar porque he dirigido, pero siempre uno está en movimiento, preparando el cuerpo. Bueno, entonces se seleccionaron los personajes, luego, bueno, ese fue el personaje, ¿cómo lo construí? Ya, porque esa era la pregunta, te empecé a contar la anécdota, sí, pero la pregunta fue, bueno, el vestirme y estar en la casa en todas partes de personaje, el personaje estaba en mí, como tú dices, la realidad y la ficción se unieron, y empecé a hacer mío los personajes, perdón, los textos, creo que lo encontré dentro de mí, como todos los personajes que uno hace están dentro de uno. También Juan Edmundo me ayudó mucho, muchísimo. Yo acepté hacer una inducción guiada por él, él hacía inducciones para encontrar los personajes dentro de ti. Era una cosa para otra entrevista, para otra conversación entre las dos. Era extraordinario, extraordinario. O sea, el cómo se hacía era un rito enorme, grande. entonces era el rito, encontrarse con la cultura popular desde la intimidad de cada cual, yendo a tu cotidiano traspasado y hibridado, digamos, con la ficción, pero también aceptando el riesgo máximo de tu propio ser y tu propio cuerpo físico. Y eh, mental, y, la men inducción. y mental, y mental. Fíjate que para hacer la inducción, él me pidió que yo hiciera una biografía ficcionada, pero con episodios reales. Y él supo exactamente cuáles eran los episodios reales. Y ahí empezó a hacer la inducción. O sea, es que él era muy visionario, él sabía mucho, era naturalmente un sabio del teatro. Sí, eso, porque contarte la inducción es muy fuerte, Claro. pero maravillosa. Para otra vez, de todas maneras, va a ser nuestro complemento, querida Miriam, y Sí, creo que esto nos ha dado ya alas. ¿Ah? Hemos entrado sí. a este ser que de extraño ya se nos hizo más familiar y esas alas que lamentablemente en la historia, digamos, son tronchadas. ¿Ah? Hay ahí un asesinato de la utopía en el fondo, de la posibilidad de la transformación,
pero se asienta en la base de la confianza del grupo, del equipo, del colectivo, de la identidad popular de la feria y de Valparaíso. Y gran, gran entorno. Yo creo que no, al final la historicidad es lo que impregna toda creación. Y no es casual, sino que es fundamental y fundante que esta obra haya sido creada en Valparaíso. Obviamente la hibridación de que vinieran de Santiago, de la tradición, digamos, de Santiago, el Chino González y Juan Edmundo, y pero además, es con Valparaíso. sí, pero también nosotros tuvimos la preparación en corporal de Gastón Baltra, que era excelente bailarín Gastón Baltra. Bailarín y preparador de cuerpos. Era hermano de la Mireya Baltra. Ah, ya. Gastón Baltra, sí. También tuvimos ese apoyo y venía gente que nos apoyaba, que quería ver el proceso, entonces apoyaban en construcción de escenografía, en el vestuario no, porque el chino él lo hacía él, pero en el sonido, y esto se fue armando, después que ya teníamos todos los personajes, se empezó a armar a la puesta en escena, desde el inicio de esta etapa, con los músicos, con los vestuarios, con la escenografía. Se fue armando en juntas. La música, o sea, la música, el sonido, el cuerpo, el vestuario, la escenografía. Te cuento que el chino, por ejemplo, nos pidió que lleváramos vestuarios viejos, ropa de la abuelita, de la bisabuela, de la mamá, de quien fuera, que lleváramos mucha ropa. Y con todas esas ropas él empezó a cortar partes y a armar vestuario. Y los termina. Bueno, yo me acuerdo que yo llevé un abrigo de una abuela, un abrigo de terciopelo de una abuela. Y cuando vi que se lo pusieron a otra actriz y se lo empezaron a cortar en el cuerpo, quedé para adentro. Pero eso era, ¿te fijas? Él ponía las telas y los vestuarios y en el cuerpo te iba cortando y cosiendo. Iba armando el vestuario en el cuerpo. Era una maravilla, una magia. Que tú te ponían el vestuario y salías de personaje. Precioso. Era precioso. También sacrificar y ofrendar tu pasado. Yo creo que en la historia del abrigo de piel de tu abuelita, sacrificaste y ofrendaste, hiciste una ofrenda Sí. en sacrificio, digamos, para el rito, ¿no? Exacto, sí. Hay que construirlo. Sí, Y la última pregunta, Miriam, tú hablas del teatro, ¿era el Teatro Maru? El Teatro Mauri. Mauri. En el Mauri estábamos, sí. En ese tiempo nosotros nos pasaron el teatro gratis, absolutamente gratis. Si no teníamos, imagínate que hicimos colectas, pero también tengo que decirte algo. En Alemania había una actriz, la Frida Klimpel, una actriz de Valparaíso, de Ateba, estaba en Alemania en el exilio, y allá ella armó una peña, la Peña Violeta Parra, y hacían una peña una vez al año, y ese dinero lo mandaban para el CITE, cuando ya armamos el CITE, y para este montaje y el siguiente que fue la Bernardalba. Y era poquita plata, no era mucha, pero con esa poquita compramos lo que se tenía que comprar, las maderas, las herramientas, todo lo que se tenía que comprar. Yo era la directora administrativa, administraba los dineros. Y así como con un Excel, esto para esto, y con ese poquito nos alcanzaba para todo, para todo. Entonces eso fue muy, muy bello. Te fijas que desde afuera también el colectivo de los chilenos que no estaban en Chile, pero que estaban presentes en el teatro de Valparaíso, hacían su aporte. Fue muy interesante. Luego la escenografía la hicieron los compañeros, los hombres. Me acuerdo que Andrés García y Roberto Cabrera fueron los que fueron construyendo. El chino iba dirigiendo la construcción de esta escenografía que tuviste un poco por ahí, desde 2 pisos. Entonces, bueno, ahí ya terminamos, ¿cierto? Con la música, el vestuario, la escenografía a la vez, y estábamos preparados ya para estrenar. Estrenamos esta obra del extraño ser con alas el 4 de abril de 1989. Tuvimos una aceptación maravillosa, un goce tremendo de parte nuestra, pero fíjate que tú has dicho cosas tan importantes que yo no había pensado, cómo nosotros ofrendábamos cada vez
al teatro para lograr este homenaje a nuestro pasado, a nuestro presente en ese momento, a esa terrible situación que vivimos, ¿no? Desde la teatralidad y sin ser panfletario. Le gustaba a todo el mundo la obra. Nosotros fuimos a Santiago, como tú decías, 2 veces, una vez a la Universidad de Chile, al teatro, y otra vez estuvimos en el Parque Forestal. Mira, yo creo que por un lado, no sé, alguien me lo dijo, pero yo no sé quién, no me acuerdo, que tuvimos mala suerte en haber hecho nuestra obra junto con Andrés Pérez, porque Andrés era un boom terrible, terrible, y nosotros lo hicimos en el mismo tiempo y éramos de Valparaíso. ¿Cómo sería que Andrés, eh, él entregaba invitaciones para que nos fueran a ver, o sea, propaganda, para que nos fueran a ver al Parque Forestal a nosotros? Porque fíjate tú, la solidaridad, además que ellos eran muy amigos, tú sabes que Juan Edmundo y Andrés empezaron haciendo teatro callejero. Claro, claro. Entonces de ahí también sacó el estilo Juan Edmundo y la obra la hace con las imágenes, los signos del teatro callejero, o sea, aplicado a los personajes, al cuerpo de los personajes que tienen que ver con el teatro, con la técnica de teatro callejero. Sí. Eso se advierte y claro, eso permitía que ustedes estuvieran en el Mauri y también pudieran hacerlo en una carpa al aire libre o como tú dices, en la plaza, ¿cierto? Victoria, transitar, transitar por los distintos espacios, encontrándose también con los diversos públicos, que es lo que se convoca, ¿no? Por algo se habla del teatro aquí de este pueblo. Bueno, Miriam, ha sido un gran reencuentro con esas historias, esos relatos, y gracias por contarnos cómo construiste tu personaje del extraño ser con alas y de la mujer de los globos. De los globos. Yo te agradezco mucho a ti, María de la Luz, porque tú tienes esa experticia de ir tomando lo que uno va contando y transformándolo en contenido duro, como dice uno, en contenido que uno no había descubierto. Entonces te lo agradezco mucho porque fue un aprendizaje, de verdad. Para mí también, ha sido para las dos mujeres que estamos acá esta tarde. Gracias. Que estés muy bien, Miriam. Chao. Chao.